Esta mañana está con nosotros Alexandra Zatarain. Ella es una de las cofundadoras de una empresa que le ha ido muy bien, 8Sleep, que se refiere obviamente, pues supongo yo, Alexandra, a 8 horas de sueño, que es una aspiración que todos tenemos, lo digo obviamente irónicamente, y que recientemente pues levantaron una nueva ronda de capital y ya lograron una evaluación que los ubique en 1.500 millones de dólares. Alexandra, gracias por tomar esta comunicación. No, gracias por tenerme esta mañana. Y yo sí dormí más de 8 horas anoche. No, qué bien, porque usas tu tecnología seguramente. Yo ando por ahí de Exacto. las 4 porque tomé un vuelo casi de medianoche, pero bueno, primero que le cuentes al público que nos escucha, ¿qué hacen ustedes en 8Sleep? Pero nosotros desarrollamos tecnología para ayudar a la gente a dormir mejor. Eso es lo que 8Sleep ha hecho ya por más de 10 años. Somos una empresa basada en Estados Unidos que empezó en Silicon Valley y tenemos presencia global trayendo toda esta innovación que es tanto hardware como software y aplicación de la inteligencia artificial para ayudar a cualquier ser humano a optimizar su sueño cada noche. Claro, ¿qué clase de tecnología? Obviamente he escuchado mucho de ustedes. Justo ahora veía un análisis que hacía André Carpati, ¿no? En donde los utilizaba y en fin, pues prácticamente en muchos podcasts son altamente citados. Pero ¿en qué consiste esa tecnología y cómo fue que la fueron desarrollando? Sí, la base de nuestra tecnología es todo lo que es la agregación de datos. Entonces tenemos básicamente el cubrecolchón que tú pones sobre cualquier cama que ya tengas en tu casa. Tienes sensores integrados. Tú no tienes que utilizar ningún wearable, no tienes que ponerte ni un reloj, ni una banda, ni un anillo. Tú simplemente te vas a dormir como cualquier otra noche. Y a través de esos datos podemos entender cómo duermes. De ahí parte todo lo que es después la actuación, tomar acciones en tiempo real para crear el ambiente ideal para que tú puedas dormir mejor, comenzando por la temperatura. Cuando nosotros desarrollamos esta tecnología ya existía la prueba científica y todos los estudios científicos que demostraban la importancia de la temperatura para que tú puedas conciliar el sueño de manera más rápida, para que puedas tener más tiempo en sueño profundo y que te puedas despertar de manera más natural. Entonces aplicamos toda esa ciencia a desarrollar un producto que pueda cambiar la temperatura en tiempo real basado en esas métricas que está leyendo. Cuando tú te duermes, cuando tú pasas de una fase de sueño al otro, cuando te despiertas y hacerlo de manera súper individual, que es lo que la data y la inteligencia artificial nos permite. Ya después de poder optimizar la temperatura, pasamos a otros aspectos. Tenemos también funcionalidades para el ronquido, por ejemplo. Los sensores pueden detectar en tiempo real si alguien está roncando, cuál es la severidad de ese ronquido, cuánto tiempo pasan roncando y puede inclinar el área de la cabeza a través de una base ajustable para que la persona deje de roncar y pueda pues, pasar un tiempo cuando está durmiendo que sea un sueño más reparador, porque obviamente el ronquido es una disrupción para el sueño muy grande. Y hemos continuado expandiendo este portafolio de productos que puedan optimizar diferentes partes del ambiente, temperatura, la elevación, pero también el sonido, también la manera de despertarte con una alarma a través de vibración, etcétera. Es maravilloso. El podcast que te decía se llama El diario del CEO. Bueno, está en inglés. Y el experto que los recomendaba era Michael Breus. Y interesante sobre todo por esto que mencionas, algo que yo no sabía, es cómo se mueve la temperatura del cuerpo, que empieza a bajar mucho y por eso a veces uno se despierta exactamente a la misma hora, que es cuando el cuerpo toca fondo. Pero te quiero preguntar, Alexandra, ¿por qué se centraron en el sueño originalmente? Sobre todo porque en la cultura del Silicon Valley, en alguna época y hace 10 años cuando ustedes lanzaron, pues como que el paradigma era dormir 4 horas y ser altamente productivo, etcétera. Hay todavía ese arquetipo. Claramente, pues eso no es buena idea. Creo que una de las piedras angulares de la salud en muchos sentidos, incluso en el ejercicio, etcétera, es dormir bien, dormir 8 horas y sobre todo la eficiencia del sueño. ¿Cómo fue que en un momento en el que a lo mejor pues no era de moda, hace 10 años lo que presumían era yo duermo 4 horas y rindo 16, etcétera? ¿Cómo fue que decidieron centrarse en esta actividad y que claramente les ha ido bien? Fue realmente a través de una experiencia personal. O sea, Mateo, que es uno de mis socios, él vio esta oportunidad por su propia experiencia como abogado, después emprendedor, y cómo el sueño va cambiando, sobre todo cuando vas pasando de tus 20 a tus 30, ¿no? Y después de ahí, pues continúa
usualmente va en un decline conforme vamos avanzando de edad. Y no había en ese tiempo, en el 2014, 2015, que nosotros comenzamos con 8Sleep, no había ninguna empresa que estuviera realmente atacando este problema desde la perspectiva de mejorar el sueño. Había obviamente, y como lo hay hasta ahora, empresas que te venden productos para el sueño. Tienes colchones, tienes almohadas, tienes fármacos, pero ninguno de ellos está resolviendo el problema de raíz. Y eso es lo que decidimos hacer nosotros, es aplicar la ciencia y utilizar estos avances que tenemos ahora y la posibilidad de analizar datos a un nivel mucho más grande. Nosotros tenemos más de 1.000 millones de noches de sueño agregadas, entonces nos permite ver los patrones de qué es lo que se necesita para tener una noche de sueño ideal y poder crear el ambiente perfecto para cada individuo. Y sí, como dices, no era una tendencia absolutamente. Cuando nosotros comenzamos 8Sleep, nadie hablaba del sueño, nadie, no existían estos podcasts que tenemos ahora de tantas personas que hablan de la salud en general, de la optimización personal. No había en las redes sociales conversación de la salud de la manera en la que hay ahora. Entonces sí hemos visto ese cambio a través de los años que hemos estado construyendo la empresa y sobre todo en los últimos 5 a 6 años ha sido un gran boom. Ahora sí la gente en todas partes del mundo está interesada en manejar su salud desde casa, en prevenir problemas de salud y ya en el último año también se ha vuelto un tema de longevidad, que es el nuevo buzzword, ¿no? Ujú. El nuevo tema que todos traen en boca y que todos están hablando de longevidad, que es como esta nueva fase que tenemos ahora en trend del wellness. Ya evolucionó de salud al wellness y después se fue a lo que es longevidad y pues el sueño es la base de todo. El sueño es el pilar más importante de la salud porque tiene gran influencia en todos los otros aspectos, cómo vas a comer, cómo vas a hacer ejercicio, cómo vas a reparar tu cuerpo. Y yo siempre digo que si vas a hacer una sola inversión para tu salud, tiene que ser el sueño reparador. Claro, sobre todo porque además es interesante, me imagino yo cuando hacían el pitch al principio, pues el 100% de los humanos duerme, ¿no? Es decir, y es algo transversal. Cuando empezaron, bueno, primero preguntarte de qué significa esta última ronda de capital y qué implica también el hito, pues, de convertirse en un unicornio, es decir, y alcanzar una evaluación de 1.500 millones de dólares. ¿Y cómo es el modelo de negocios en términos de, bueno, pues claramente has descrito toda la plataforma, digamos, para optimizar el sueño, pero cómo están, digamos, en punto de equilibrio o cuáles son los números, digamos, detrás, pues, de este hito que es alcanzar esta evaluación superior a los 1.000 millones de dólares? Sí, nosotros el 2025 tuvimos un gran año y creo que eso es lo que llevó a cerrar esta ronda de inversión a finales del año pasado. Cerramos el año con números positivos, con flujo positivo de ganancias, que es el primer año para nosotros en esa situación, en un año completo y una expansión muy importante a nivel global, llegando a más de 34 países donde vendemos nuestros productos. Este año estamos también por lanzar en unas semanas en China, que es obviamente un mercado enorme. Ujú. Y también la otra parte que fue muy importante para llegar a esta evaluación en esta ronda fue todo lo que estamos haciendo de la parte médica. Nuestra tecnología que te describía con esos sensores, con esta información, con las actuaciones que puede tener en tiempo real para mejorar ciertos aspectos del sueño, la estamos aplicando también a que sea un dispositivo médico. Hemos hecho ya la aplicación con la FDA en Estados Unidos para ser un dispositivo regulado en ciertos aspectos, específicamente enfocados ahora en la apnea del sueño. Entonces, imagínate lo que eso abre en cuanto a negocios, a pasar de ser solamente una empresa que vende directamente a consumidores, como lo hemos hecho hasta ahora, a través de una página web, a pasar a ser una empresa que puede vender también a través de otros canales de distribución, que pueda ser cubierto por aseguradoras y todo eso que es un gran negocio acá en Estados Unidos, que es nuestro mercado principal. Y también Claro. vamos a estar buscando regulaciones similares en otros países. Tiene mucho sentido, sobre todo porque como la nutrición, por ejemplo, pues es la piedra angular de la medicina preventiva desde el punto de vista de sistemas de salud, pensando en el caso de México, pues tiene muchísimo sentido y me parece que acá en México todavía, a diferencia de Estados Unidos, yo ya vengo leyendo hace un tiempo Why We Sleep, en fin, como mencionabas, pues toda esta tendencia y en México tengo la impresión que todavía no llegamos a esa visibilidad que está correlacionado con obesidad y otras enfermedades crónico-degenerativas. Alexandra, debo hacer un corte, pero te quiero pedir la bondad de tu tiempo para conversar un poco más también acerca de tu perfil, que es fuera de serie, obviamente eres mexicana, y si lo permite regresamos y seguimos platicando. Claro que sí. Esta mañana está con nosotros Alexandra Satarain. Ella es cofundadora, vicepresidenta de marketing de 8Sleep, esta compañía
que pues ha sido realmente muy exitosa en todo esto que tiene que ver con el sueño. Alexandra, y digamos, ¿cómo les ha ido en términos de modelo de negocio con esta ronda de capital? Claramente se van a expandir, acabas de mencionar, van a China, que es un mercado inmenso, y supongo que ahí van buena parte de los recursos que van levantando. ¿Y cómo se ve su punto de equilibrio o en qué etapa están en ese aspecto? Bueno, estamos en una etapa de expansión, de crecimiento. Te comentaba que el 2025 fue un año muy positivo, cerrando números verdes, entonces vamos a continuar acelerando en varias dimensiones. Uno es la inversión a la innovación, que es siempre el punto primordial para cualquier empresa que está en crecimiento en el área de tecnología, desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, todo aplicado al área del sueño y a cómo podemos mejorar el sueño y atacar cualquier otro problema que pueda existir para el ser humano en cuanto al sueño. El segundo es esa expansión global que mencionas, entrando a China. Vamos a también ir por otros países en América Latina, porque México fue el primer país en América Latina donde entramos el año pasado y fue muy exitoso. Entonces sí estamos ya planeando entrar al segundo este año. Y también una expansión en cuanto al tema de nuevas audiencias o cómo llegamos a nuevos consumidores potenciales. Estamos muy enfocados en desarrollar funcionalidades específicamente para las mujeres en las diferentes fases de la vida y poder hacer también ese marketing que llegue directamente a las mujeres en diferentes etapas, ya sea cuando están dentro de la fase del embarazo, por ejemplo, que hay muchos cambios que conllevan a situaciones en cuanto al sueño que los impactan muchísimo en el posparto, en la perimenopausia, en la posmenopausia. Entonces, desde la parte de innovación, desarrollando las funcionalidades, pero después también la parte de comunicación y marketing para asegurarnos que ellas conozcan el producto y la oferta que tenemos. Claro. Ahora, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo conociste a Mateo, a Máximo? Y cómo es que estabas, digamos, en el Silicon Valley? Tú eres de Tijuana, tengo entendido, graduada del TEC de Monterrey. ¿Cómo fue esa parte? Porque además hay que decirlo, la verdad es que si uno ve la proporción mujeres-hombres emprendedores, como es tu caso, pues las mujeres siguen siendo todavía muy pocas. Cuéntanos tu historia en esa parte, por favor. Sí, somos pocas, sobre todo como comentas empresas de tecnología y más aún aquellas que no tenemos una licenciatura, una ingeniería específicamente de nada tecnológico. O sea, yo no estudié nada que tuviera que tener con computación o con informática. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación del TEC de Monterrey. Yo crecí en México, estudié en el TEC y después de graduarme me mudé a Nueva York y empecé mi carrera profesional, siempre trabajando en el área de marketing y de comunicación, que es mi pasión. Y cuando yo conocí a mis socios, Mateo es mi esposo también y tenemos 15 años juntos, él empezó con esta idea de formar una empresa. Realmente fue al principio más un producto, o sea, él tenía más la idea de cómo podemos resolver este problema y esta situación de sueño que enfrentamos todos los seres humanos y que la deprivación del sueño y la falta de sueño reparador es un problema a nivel mundial y de ahí se obsesionó con la idea de que la tecnología nos podía ayudar y empezó a platicar con Máximo, que es nuestro otro socio y que él es realmente la mente tecnológica detrás de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ellos me invitaron a formar parte de Eat Sleep exactamente por este perfil que tengo yo, de alguien que pudiera traer el producto al mercado. Necesitaban a quien lo comunicara, a quien hiciera el marketing. Al inicio, obviamente, cualquier empresa que empieza desde cero, pues nosotros hacíamos todo. Y a mí me tocó Claro. desde diseñar un logo, hasta diseñar una página web, hasta hacer relaciones públicas y todo lo que conlleva lanzar algo desde cero. Y eso ha sido siempre el área en la que yo me he enfocado. Entonces, mi responsabilidad es traer esos números de ventas, lanzar en nuevos mercados, comunicar la marca, crear cualquier colaboración con otras marcas, con atletas, con celebridades, etcétera. Y es la parte que a mí me apasiona y es lo que yo estudié y también de lo que hoy puedo enfocarme en una empresa de tanta tecnología. Oye, ¿y se hicieron pareja en el proceso de emprender o ya lo eran y emprendieron? ¿Cómo fue esa parte por Antes, sí? Antes. ya éramos pareja y emprendimos. Y de hecho, Qué mucha interesante. gente nos pregunta cómo le hacemos y de que hay muchísimas, sobre todo encuentras muchas mujeres emprendedoras que han emprendido con su pareja Sí, y ese es nuestro caso. Nosotros ya tenemos más de 15 años juntos, entonces precede nuestra relación a Eight Sleep y claro. era algo que desde el inicio de estar juntos estábamos siempre experimentando y buscando qué podíamos crear, sobre todo porque en los tiempos antes de Eight Sleep en Nueva York había un boom de lo que se llamaba el Silicon Alley. Estaba realmente esta comunidad
de personas en ámbitos de tecnología que estaban buscando replicar lo que sucedía en Silicon Valley, en San Francisco, y traerlo a Nueva York. Entonces había muchos meetups, había como estos hackathons y nosotros íbamos en los fines de semana, en las horas después del trabajo convencional que teníamos cada uno, y nos empezamos a adentrar en ese mundo, y así es como después se conectó todo a lo que fue ya 8Sleep, y nos mudamos a Silicon Valley para poder comenzar 8Sleep, porque ya era pues otro requerimiento, otro nivel de empresa, sobre todo cuando emprendes en algo que es un producto físico y el hardware. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el principal desafío? Porque me puedo imaginar que, por ejemplo, si se pelean en la parte, pues no se divide público-privada y menos en un emprendimiento que es 24/7 y si fueran 25 horas serían 25 horas, pero si se enojan, digamos, por una cosa que no tiene que ver con la empresa, pues repercute en la empresa y viceversa también. Entonces debe ser súper desafiante. ¿Cómo lograron, digamos, sobrevivir eso que no es un tema menor? Lo más importante es profesionalizar la relación de trabajo. Para nosotros siempre fue muy claro que esto no es un negocio familiar. Tenemos otros socios, tenemos inversionistas, tenemos roles muy específicos. Cada uno cubre un rol diferente y tiene ciertas responsabilidades. Somos ejecutivos dentro de la empresa y tenemos otros ejecutivos a nuestro alrededor también. Entonces ya no somos nada más, ni siquiera los tres como socios Ujú. fundadores, sino que ya tenemos un equipo y cada uno tiene que ganarse ese rol y cada uno tiene que desempeñarse al nivel que se requiera para poder tener ese rol y responsabilidad dentro de la empresa. Entonces, profesionalizarlo desde el inicio fue muy, muy importante. Y para nosotros ya desde el lado de como familia, como pareja, cómo lo manejamos, pues no hay división. Creo que cualquier emprendedor puede decir eso, que cuando estás construyendo un Ujú. negocio, las líneas entre la vida personal y profesional no existen, y para nosotros pues es aún más porque lo estamos haciendo juntos, pero eso de hecho nos ha ayudado muchísimo, y tener como esa flexibilidad porque entendemos exactamente por lo que está pasando el uno o el otro. Y yo estoy sentada a las 7:30 de la mañana en mi casa en Miami haciendo una entrevista, y mi esposo pues está esperando a que termine mi entrevista para que podamos tomar el café juntos. Eso es lo más normal y es una ventaja competitiva, creo yo, que podamos tener ese tipo de relación y que cada uno se pueda desempeñar en su ámbito profesional de esta manera y con tanto apoyo. Claro. ¿Cuántos son actualmente en Eight Sleep? ¿Cuántos colaboradores? Somos más de 130, como probablemente 135 hasta el momento. Somos, de hecho, un headcount o el número de empleados muy pequeño para el tamaño de la empresa, que es algo de lo que estamos muy orgullosos. Sin duda. ¿Cómo ves la diferencia, digamos, pues tú que eres experta en comunicación, en mercadotecnia, a la hora de comunicar, por ejemplo, en el caso de México, que es el primer país de América Latina, obviamente tú eres mexicana, conoces el mercado, pero ¿cuál es esa diferencia a la hora de comunicar en términos del sentido de urgencia de dormir bien, como lo que platicamos en el bloque anterior, como no solo desde el punto de vista del confort, de sentirse bien, etcétera, sino de una piedra angular en medicina preventiva, etcétera, y por eso lo que mencionas de tener regulación de la FDA, digamos, que pueda ser considerado pues un aspecto médico que sin duda lo es, pero en el caso de México, ¿cómo cambia, digamos, esa comunicación y qué vas viendo culturalmente con respecto al sueño ahora que van desplegando por todo el mundo? La parte interesante de comunicar el sueño como pilar de salud es que estamos notando que alrededor del mundo no hay tanta diferencia, y la razón Ah, es porque el contenido en las redes sociales está altamente globalizado. Entonces, muchos de los podcasts con los que nosotros colaboramos, de nuestros advisors que tenemos en este como esta mesa directiva que tenemos de científicos que son pues guías muy importantes para nosotros como marca y como empresa, como tenemos a Matthew Walker, quien escribió el autor de Why We Sleep, que él ha ujú. estudiado el sueño durante toda su carrera, o a Andrew Huberman. Estas voces se escuchan en todo el mundo. Entonces, desde Singapur hasta en México, hasta en Canadá, en Australia, en todos estos países donde estamos presentes, los temas se discuten de la misma manera, y realmente es gracias al alcance que tienen las redes sociales y que un contenido que se crea en un país se escucha del otro lado. Hemos aplicado esa misma fórmula en México, donde hay también voces que están hablando muy claramente y con alta influencia acerca de los temas de salud y también de los temas de performance o rendimiento, ya sea en los negocios o rendimiento deportivo. Entonces nosotros nos anclamos en estas voces para poder llegar a estas comunidades en su propia lengua, en manera más localizada, y poder contarles el por qué. No solamente es venderles el producto, sino, como dices, es explicar realmente el porqué de la importancia del sueño y conectarlo también a la ciencia que hay detrás de factores como la temperatura, y ya la comunicación del producto viene
a un tercer nivel. Pero sí es muy similar en todas partes del mundo. Creo que el único país en el que vemos una variación muy interesante es en un país como en Alemania, Ah, donde el consumidor sí espera que la comunicación sea muy directa y que sea muy basada en los datos. Nosotros invertimos mucho en estudios clínicos, tenemos un equipo de investigación clínica basado en Boston y la mayoría de ellas mujeres, de hecho, y ellas están todo el tiempo haciendo diferentes investigaciones, las cuales publicamos en nuestra página web, las cuales se publican en conferencias, las cuales están en diferentes revistas de publicaciones científicas donde se hacen peer review, o donde realmente son como avaladas por otros científicos que las investigaciones se han hecho de manera correcta. Entonces, utilizamos todos esos números y esos datos para poder comunicar como en países como en Alemania, ¿no? Donde ellos lo que quieren son los claro. datos. Ellos no se van a confiar de lo que te va a decir alguien en las redes sociales nada Sí. más porque fue su experiencia personal. Pues fantástico, la verdad es que es todo un tema y ahora que lo mencionas, pues buena parte de la información que me ha llegado es a través de justo estos podcasts que están globalizados, Huberman, Why We Sleep, que sí me cambió un poco la necesidad de dormir más, empezando un programa a esta hora luego eso se complica, pero creo que es un tema fundamental y sobre todo pues extraordinaria la historia de lo que están construyendo. Alexandra, muchas gracias, salud con el café que seguramente se van a tomar ahí con Mateo, así que desde acá también le mandamos un saludo, te agradezco mucho la entrevista y mucho éxito en lo que viene. No, gracias a ti. Ahí escuchamos a Alexandra Zatarain. Ella es una de las cofundadoras de DataSleep, es la vicepresidenta de marketing de esta compañía, que pues ya nos contaba ella. Sin duda creo que es un tema fundamental el del sueño. Le recomiendo ese libro que se llama, pues en español debe ser ¿Por qué dormimos? O Why We Sleep. Muy importante porque sí, no solo es, ya se me está acabando el